buenas tardes, familia. Es sábado otra vez y la sede de la Federación de Mujeres Cubanas abre sus puertas para nosotros conversar con un especialista que nos ayude a comprender mejor a nuestras niñas y niños de la primera infancia. Hoy vamos a hablar acerca de la educación de la sexualidad desde edades tan tempranas. ¿Estamos listos? ¿Usted también? Entonces llegamos, tocamos como de costumbre. Tum, tum, abra la puerta para poder decirle hola, familia. Es un tum tum para dar buenos consejos que siempre servirán para educar. Y ya estamos listos para conversar del tema de la tarde con nuestra invitada de hoy, la máster en Ciencias, Mari Carmen Rojas Torres, jefa de Departamento de Salud Escolar del Ministerio de Educación. Buenas tardes, bienvenida. Gracias por estar con nosotros en el programa Hola Familia. Con este tema que es muy importante, Mari Carmen, porque mucho se ha hablado acerca del concepto amplio que es la sexualidad. Sin embargo, todavía resulta difícil integrarlo a los niños y niñas de la primera infancia. Entonces, me gustaría empezar por una explicación general. ¿Por qué hablamos de la necesidad de la educación de la sexualidad desde la primera infancia? Sí, hola a Coralia y a todas las familias con niñas y niñas de la primera infancia. Agradecer la posibilidad de tratar este tema que, como bien tú dices, requiere un poco de comprensión de por qué educar en sexualidad desde la primera infancia. Y para eso debemos comenzar haciendo un análisis de algo que la familia conoce y es precisamente el fin de la educación de la primera infancia, que es el logro del máximo desarrollo integral posible de cada niña o niña. Bueno, cuando hablamos de desarrollo integral, dentro de él también está el desarrollo de la sexualidad. Entendiendo que cuando hablamos de sexualidad nos estamos refiriendo a aspectos tan importantes como el conocimiento del cuerpo y la relación que establecemos con él, las relaciones que se establecen entre los géneros, la identidad de género, pero sobre todo el amor y la afectividad. Teniendo en cuenta esos elementos que componen la sexualidad, entonces el objetivo principal de educar en ella es precisamente contribuir a la formación y desarrollo de conocimientos, habilidades para la vida, valores y actitudes positivos en relación a la sexualidad, es decir, en relación a esos elementos que con anterioridad mencionaba. ¿Esto qué requiere? Bueno, de algo que requiere de manera general el desarrollo integral, que es de un sistema de influencias educativas coherente, pero también inclusivas tanto para niñas como para niños, que tomen en cuenta, por supuesto, las características de la edad, pero también, que es muy importante para el tema que nos ocupa, las exigencias cívicas y morales de la sociedad que les tocó vivir. Tomar en cuenta estos elementos favorecen en nuestros niños desde edades tan tempranas como esta, que ellos logren valores, actitudes, conocimientos y estilos de vida saludables y seguros. Todo ello favoreciendo la afectividad y vínculos afectivos seguros. ¿Basados en qué? Bueno, en el amor, en la igualdad de género, en la solidaridad, la ayuda mutua, la cooperación, entre otros, que constituyen las bases de las relaciones humanas, pero que en la mirada de este proceso de educación integral de la sexualidad deben estar alejados de estereotipos y sobre todo de rasgos de manifestaciones de violencia, que constituyen elementos muy importantes que se aseguran desde la educación integral de la sexualidad. El proceso de educación integral de la sexualidad se ha definido como el proceso científico, consciente, organizado, sistemático, sostenible, participativo y contextualizado, basado en conocimientos, habilidades psicosociales y valores que promueva la igualdad de género, los derechos sexuales, la autonomía y bienestar en las personas, dirigido a la formación y desarrollo de una sexualidad plena, segura, placentera, libre y responsable en las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el sistema educacional. Es un tum tum para dar buenos consejos que siempre servirán para
evidentemente en las instituciones educativas y en las modalidades educativas también está muy bien definido, pero antes de llegar a ese momento que me expliques cómo está organizado institucionalmente, me gustaría hablar de cómo podemos asumirlo en la familia. No obstante, te voy a pedir permiso para pasar a una de nuestras secciones, después regresamos para que toda la familia pueda aprender cómo poder proceder en medio de ese conjunto de personas que estamos más cerca de los niños y niñas de la primera infancia para realizar actividades que contribuyan a esta educación de la sexualidad. ¿Te parece bien? De acuerdo. Bien, entonces vamos a una de nuestras secciones. Familia, no se vaya. Hablamos hoy acerca de la educación de la sexualidad en los niños y niñas desde la primera infancia. Que nuestros niños y niñas están en casa, una manera de mantenerlos entretenidos son los juegos de mesa. Les propongo este dominó de figura geométrica donde además de entretenerlo se refuerzan sus conocimientos. Tenemos cartulina blanca, papeles de colores y goma de pegar. Y una vez confeccionadas las fichas, vamos a jugar. Bien, el triángulo, ¿verdad? Ahora tú, vamos a ver. Fíjate bien en la que estás aquí en los extremos. Está el rectángulo y está el óvalo. Muy bien, el rectángulo. ¡Ay, no llevas! ¿Y tú? Tú sí llevas aquí, dale, mira, ganó él. Vamos a dar un aplauso a él que ganó. A ver. Es un tum tum para dar buenos consejos que siempre servirán para educar. Continuamos conversando en esta tarde acerca de la educación de la sexualidad desde la primera infancia, algo muy importante para aprender cómo desde la familia orientar actividades que vayan hacia este proceso. Me acompaña la máster en ciencias Mari Carmen Rojas Torres, quien es la jefa de Departamento de Salud Escolar del Ministerio de Educación. Una vez más, muchas gracias por estar con nosotros y vamos a comenzar entonces por donde habíamos dejado nuestro tema. ¿Cómo puede la familia orientar actividades teniendo en cuenta la actividad fundamental de los niños de estas edades, que es el juego, que vayan encaminadas hacia esta educación de la sexualidad desde edades tan tempranas? Bueno, Coralia, es importante iniciar mencionando que para desarrollar el proceso de educación integral de la sexualidad no se requieren realizar actividades distintas a las que comúnmente realizan los niños y que los especialistas en múltiples ocasiones en las emisiones televisivas le han puesto variados ejemplos a la familia. Cuando de este proceso del que estamos hablando se trata, solamente lleva a darle una mirada de los alcances que podemos lograr y tomando como referencia lo que al inicio decíamos de para la primera infancia, cuáles son los elementos fundamentales a tratar con los niños cuando de sexualidad se trata. Entonces tendríamos que pensar en que esos juegos y esas actividades que se realizan con el niño de la primera infancia, en las condiciones del hogar principalmente, tienen que tener como característica principal que logre la participación de todos. Pero una participación de todos en posibilidades de igualdad y oportunidad por igual para niñas y para niños. Es decir, las actividades que pueden ser las actividades domésticas, de cuidados, culturales, deportivas, actividades que hacen en la comunidad o que volverán a hacer cuando las condiciones epidemiológicas se los permitan. Todas esas actividades, pero con un elemento distintivo, alejadas de estereotipos sexistas, de aquellos que durante mucho tiempo culturalmente se han establecido como que son para femeninas o son masculinas. Y cuando hablamos de estereotipos sexistas nos estamos refiriendo que a veces estamos condicionando que este tipo de actividad tú no lo puedes hacer porque es una actividad que no hacen las niñas. O esta actividad tú no lo puedes hacer como niño
porque eso no lo hacen los varones. Y vamos a ponerles algunos ejemplos a la familia para que ellos puedan ver en la dinámica cotidiana de las condiciones del hogar qué nos puede estar sucediendo, y entonces seguimos trasladando los mismos patrones sexistas de generación en generación. Y digamos, pensemos primero, familia, cómo están distribuidas las actividades domésticas del hogar. Se ha insistido mucho, y sobre todo ahora en este tiempo de pandemia, donde la familia confiamos que mayoritariamente esté el mayor tiempo en el hogar y se realice una distribución de las labores del hogar. Pero esa distribución que estamos haciendo de las labores del hogar, la estamos compartiendo por volumen de carga o la estamos compartiendo asignando lo que siempre hace mamá o lo que siempre hace papá, o en dependencia de la familia, lo que siempre hacen las abuelitas, los abuelitos, en dependencia del tipo del extendido o no que sea la familia. Eso es lo primero que la familia tendría que reflexionar y analizar, es decir, en la casa, ¿quién escoge siempre el arroz? Es la mamá y la abuelita, y entonces, ¿quién ayuda a mamá y a la abuelita a escoger el arroz si tenemos niñas y niños en el hogar? Como lo hacen mamá y papá, es la niña la que lo hace, y si el varón lo hace, puede que se entre en contradicción. Entonces, ese es un primer ejemplo que desde las condiciones del hogar, cómo nosotros tenemos que ir cambiando la manera en que lo organizamos todo aquel que lo requiera cambiar. Digamos, en el hogar se funde un bombillo, el papá no está, y sin embargo está al alcance de todos, pero como es el hombre y está condicionado que es una tarea que hace el hombre, no lo podemos hacer. Y cuando llegue el papá, si lo que tenemos en la casa es una niña, la niña no lo puede ayudar porque eso es tarea de hombre. Entonces estamos hablando que como parte de la sexualidad está la relación entre los géneros, pero la relación entre los géneros es relaciones equitativas, en relaciones de todos poder hacer con iguales posibilidades las mismas actividades. Y así tendríamos disímiles ejemplos que pudiéramos hacer. Entonces, ¿qué le pedimos a la familia? Plantearse, en primer lugar, que las actividades, digamos, de índole doméstica no tienen género. Son comunes para todos, todas, tanto niñas como niños, femeninos como masculinos, todos pueden limpiar, todos pueden lavar, todos pueden doblar la ropa, todos pueden pintar, ayudar a arreglar una ventana, independientemente del sexo con el que nacimos o del género. Este es un elemento importante para la educación de la sexualidad y produce un cambio en la manera que organizamos las actividades en el hogar y que vamos entonces aportándole a esos cambios que en las relaciones entre los sexos establecemos y que después en otros momentos de la vida pueden traer como consecuencia relaciones de poder distorsionadas, pueden traer como consecuencia también manifestaciones de violencia por temas de género. Claro, pero es muy importante, Mari Carmen, en esto que estás explicando, el ejemplo familiar. O sea, es básico esta comunicación entre los miembros de la familia y esta división de las actividades donde todos participen, porque no podemos educar sin el ejemplo. Entonces no ganamos nada queriendo que el niño varón igual cuide la muñeca, porque puede ser el doctor, porque puede ser su papá, porque le puede corresponder independientemente del género que tenga, si a la hora de fregar entonces papá no puede porque es varón, es decir, asumirlo desde la familia para entonces trasladar ese ejemplo como parte de la educación de los niños, ¿verdad? Así mismo, es muy importante porque la familia conoce que los niños de estas edades, ellos imitan el trabajo de los adultos, pero los primeros que imitan es a la familia y reproducen esos patrones. Por eso yo empezaba, más que decir las actividades que debe hacer el niño, en primer lugar, la familia, que constituye su principal referente, tiene que también comenzar a analizar cómo nosotros compartimos esas actividades y si tiene, digamos, en ese sistema de relaciones está asociada a temas de género, porque en la medida en que yo lo haga es lo que yo también voy a darle las posibilidades. Mira, otro ejemplo que podemos poner tiene que ver con los juegos también. Mucho se ha hablado y a veces se dice los juegos, los juguetes no tienen género. Pero sin embargo, todavía a veces es muy difícil aceptar, y tú ponías un ejemplo con el tema de las muñecas, pero es muy difícil aceptar determinados juegos y que cuando la niña lo hace, entonces se tilda a la niña que la niña es marimacho, que la niña no lo puede hacer, que la niña no puede jugar con los restos de los varones y en la forma contraria. Bueno, la familia tendría que pensar
en el futuro de mi niña, en el futuro de él como familia. Hoy nosotros en la sociedad cubana tenemos mujeres que manejan camiones, mujeres que son constructoras, u otros tipos de actividades que culturalmente siempre fueron muy asignadas a los hombres. Bueno, y si nosotros hoy lo estamos aceptando en las mujeres en la vida adulta, ¿por qué no educamos a los niños desde estas edades para que también lo puedan hacer? Porque si las niñas vamos a comprar un juguete y a la niña lo que quiere es un juego de construcción, no le queremos comprar un juego de construcción porque asociamos que ese juguete es de varón, cuando en ninguna parte de los juguetes traen puesto que este juguete es para niña o este es para niño. Entonces, en esos mismos juegos que hacemos en el hogar, también podemos organizarlos con esas miradas, con esos accesos a posibilidades, porque el juego como actividad fundamental de la primera infancia es la actividad mediante la cual el niño representa el mundo con el que él se va relacionando, los conocimientos, las habilidades que él ha adquirido, y entonces si nosotros solamente se los vamos circunscribiendo a el medio de lo que yo puedo hacer como niña, hay un grupo de juegos que los niños se están perdiendo, o hay un grupo de actividades y oficios que hacemos las personas que entonces el niño no tiene la posibilidad de conocer, de representárselo y de llevarlo a cabo. Entonces, tomarlo en cuenta también desde las condiciones del hogar, que en estos tiempos, como yo decía, se permanecen mucho tiempo en el hogar y a veces la familia ya no sabe qué hacer. Por ejemplo, habría que pensar en la familia donde solamente hay niñas, en algún momento esas niñas juegan pelota, juegan al fútbol, pueden montar patines, quizás patines sí más, pero después nosotros también donde hay niños, digamos el niño en algún momento llegó un hermanito menor, ve en su casa los cuidados que será su hermanito menor y en algún momento él quiere jugar también a ser el papá, a tener un niño, entonces también hay que darle la posibilidad, porque ahí también estamos educando en un futuro, en una maternidad y paternidad responsable. Es decir, no pidamos que sean buenas madres, que sean buenos padres, después cuando son adultos, cuando ya tienen toda una formación de su personalidad, si desde esta edad que tuvimos las posibilidades de no educarlos en patrones meramente sexistas, perdimos la oportunidad de hacerlo. Y esta es una edad donde hay determinados conocimientos, hábitos y habilidades que si no se desarrollan en esta edad, después son muy difíciles de recuperar en las otras edades. Y por último te quiero poner otro ejemplo, que tiene que ver con algo que mencionabas cuando hablaba también de sexualidad y que hablaba del conocimiento del cuerpo humano y la relación con el mismo. En esta edad los niños, por supuesto es la primera edad, conocen su cuerpo, las partes del cuerpo, pero aquí familia es importante llamar a cada parte del cuerpo por su nombre, sobre todo los genitales externos, que son los que comúnmente cuestan mucho trabajo todavía, que es decir, al genital externo de la niña se le llama vulva, genital externo del niño pene, y eso también en términos de la comunicación, de la confianza con el niño, también nos puede ocasionar después otros tipos de situaciones. ¿Por qué? Porque el niño en esa educación de la sexualidad y del conocimiento de su cuerpo, de las funciones que tiene, de reconocer que sus genitales son sus partes íntimas y que como partes íntimas no todo el mundo las debe ver, como partes íntimas no todo el mundo la puede tocar. Es decir, eso como parte de su educación de la sexualidad también se enseña. Y hablarle de su cuerpo, de sus partes, en un lenguaje claro, en un lenguaje preciso, que el niño paulatinamente lo vaya comprendiendo, también genera confianza en el niño de estas edades, que es muy importante, que él sepa que son sus partes íntimas y que, como decía, no todos la pueden tocar. También nos ofrece la posibilidad de si en algún momento el niño es vulnerado porque lo tocan, porque lo maltratan o algo, a la primera persona que el niño sienta la confianza para decírselo es a su mamá o a su papá o un familiar muy cercano a él que esté a cargo de su proceso de desarrollo y educación. Porque también decirle a la familia que cuando ocurren hechos de este tipo, lo primero que siempre hay que hacer es creerle al niño. Es decir, después se sale a investigar, a analizar, se busca las causas, se podrán buscar a los responsables, pero en primera instancia el niño siempre tiene que sentirse seguro y tener la confianza que su familia lo cree. Porque si desde la primera vez que lo hace, la posición de las familias, porque a veces son personas muy cercanas, personas familiares, que no puede ser que él no es, mire, el niño pierde la confianza y después no lo hace. Y yo insisto, o desde la educación integral de la sexualidad se insiste mucho en llamar las partes del cuerpo por su nombre, porque eso también puede traer confusiones.
Es decir, cuando lo mismo un familiar le dice pipi o le dicen otras maneras de mencionarlo, entonces a veces el niño cuando quiere comunicar una situación que puede tener, que no siempre tiene que ser de que se haya vulnerado, sino puede ser de malestares que él puede tener también físico, no haberlos llamado por su nombre puede confundir a la familia y se puede perder tiempo en ese sentido. Entonces, Coralie, en resumen, es decir, las distintas actividades que hacen nuestros niños, tanto actividades en el hogar, actividades que de todo tipo, desde los juegos que realizan, darle una mirada, que no se conviertan en actividades de tipo sexista, ¿no? Que se siga diciendo esto es para niños, esto no es para niños. Y un elemento muy importante que como parte del programa de educación integral de la sexualidad, que desde la primera infancia también se ha implementado durante mucho tiempo en estos temas de género y demás, y que digamos, alguna manera como resultado se ha ido avanzando, pero no lo suficiente, y que tiene que ver a veces también con las relaciones de poder entre los jóvenes que condicionan al hombre como el sexo fuerte, a la mujer como el sexo débil. Entonces el niño pequeño que se cae, y cuando uno se cae y se raspa una rodilla, mira, duele, claro. Sí duele, y la reacción de un niño, quizás la de un adulto es pasarse la mano y aguantar, pero a un niño le duele, y una manera de ellos manifestar el dolor es a través del llanto. Entonces desde ahí estamos ya exigiendo a los niños, tú no puedes llorar, porque tú eres varón y los hombres no lloran. Entonces, desde ahí, entonces el niño lo estamos educando en que yo soy el fuerte, yo no tengo sentimientos, yo no tengo emociones, y por eso estamos diciendo que sobre todo en la primera infancia, cuando hablamos de sexualidad, nos referimos sobre todo al amor y a la afectividad. Claro. Y ya decíamos, Mari Carmen, que institucionalmente se ha organizado de una buena manera estas actividades presentes para que nuestros niños tengan una adecuada educación de la sexualidad. Te propongo hacer otro alto en la conversación y luego regresar para que nos comentes entonces desde las instituciones educativas y las modalidades educativas, como el programa Educa a tu Hijo, por ejemplo, cómo se organiza esta educación. ¿Bien? Muchas gracias una vez más, familia, como aprendemos en cada una de nuestras emisiones, ¿verdad? A eso también nos ayudan nuestras secciones. Un instante y regresamos. Resultado del proceso de educación integral de la sexualidad que pueden lograr los niños de estas edades. En primer lugar, ellos pueden lograr la autovaloración en relación a la identidad de género, sobre todo el reconocimiento de sí mismo como ser sexuado. También ellos logran el ejercicio de normas de convivencia adecuadas, adquieren conocimientos elementales acerca de las diferentes partes del cuerpo, su funcionamiento, diferencias biológicas, el cuidado e higiene corporal. Todo ello utilizando un vocabulario adecuado al referirse a ello. Logran la interacción y habilidades de comunicación afectivas, logrando adecuadas relaciones interpersonales basadas en el respeto, el amor, la igualdad entre los géneros, todo lo que contribuye a establecer relaciones dialógicas y equitativas entre los seres humanos. Es un tum tum para dar buenos consejos que siempre servirán para educar. Educación de la sexualidad desde la primera infancia, algo que la familia debe aprender y donde también puede buscar información en las instituciones educativas o las modalidades educativas que lo tienen muy bien organizado. Por eso, Mari Carmen, ha llegado el momento de explicarnos precisamente qué acciones se toman en estas instituciones o modalidades para la educación de la sexualidad. Bueno, las acciones o actividades que se realizan en las instituciones o modalidades educativas tienen como elemento importante, es decir, un documento guía, que es el programa de educación integral de la sexualidad, donde están expresados los objetivos, contenidos y las habilidades de desarrollo psicosexual a desarrollar con los niños. Esto sirve de referente a nuestros directivos y educadores para de ahí poder conocer y organizar y planificar las actividades de preparación a la familia en este sentido y lograr un funcionamiento de la institución como un todo, es decir, no solo apegados a determinada actividad o a determinado proceso, sino con el funcionamiento general integral de la institución o en las diferentes actividades comunitarias que se realicen como parte del Educa a tu Hijo, poderlas llevar a cabo, eliminando todo tipo de estos patrones sexistas que con anterioridad estábamos hablando. Todos con la meta de lograr que tanto agentes educativos como la familia estén en condiciones de contribuir
a la felicidad de sus niños en primer lugar, a su salud y a su bienestar, que es un elemento muy importante, sobre todo en la educación de la primera infancia. Muchas gracias, Mari Carmen, por estar con nosotros en esta tarde y ayudarnos a comprender mejor esta necesidad de la educación de la sexualidad desde que nuestras niñas y niños son pequeños y están sobre todo en el seno del hogar. Esperamos que puedas compartir con nosotros otras emisiones de Tuntún Hola Familia y usted, por favor, manténgase con nosotros hasta el final. Es un tum tum de alegría, es un tum tum para dar buenos consejos que siempre servirán para educar. Antes de despedir, dos ideas esenciales. El desarrollo pleno de la sexualidad humana inicia desde bien tempranas edades y es la familia la gestora fundamental de estos procesos para los niños y niñas de la primera infancia. Recuerde que los juegos, los juguetes, las actividades del hogar no tienen sexo. Así que por ahí vamos a poder ayudar a que nuestros niños tengan un mejor desarrollo de su personalidad. Así nos despedimos. El próximo sábado estaremos de vuelta con un nuevo tema de interés, especialistas invitados, los videos que usted prefiere, que siempre están presentes en nuestro programa, y un colectivo listo para tocar su puerta. Tum tum, usted va a abrir y yo voy a estar dispuesta a decirle: hola familia, por hoy, hasta la próxima.